al licenciado Óscar Ortiz, secretario general del FMLN. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a nombre del FMLN y del liderazgo de nuestra fracción legislativa y del liderazgo territorial de nuestro partido a la familia salvadoreña a lo largo y ancho de nuestro país. Y por supuesto a todos los que nos sintonizan en vivo y a través de los distintos medios de comunicación. Quiero agradecer la presencia de ustedes, comunicadores, y sobre todo aprovechar porque el día de ayer se celebró 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. Y por supuesto quiero aprovechar la oportunidad para reafirmar desde nuestro partido el compromiso con la libertad de prensa, el compromiso con el derecho a la información y sobre todo, ustedes saben que desde nuestra perspectiva, más allá de las diferencias, más allá de las distancias, más allá del debate que se establezca, la prensa merece respeto. La prensa merece el espacio que se demanda en la construcción democrática que en los últimos años hemos hecho crecer con el esfuerzo de todas y todos. Por eso para nosotros no es una buena señal lo que conocimos recientemente en relación a dos medios importantes como lo es El Faro y Factum. Definitivamente son temas que no pueden ser recurrentes, sobre todo porque una democracia se sustenta crecientemente en la libertad de prensa y en la libertad de información. Quiero reafirmar que nuestro partido, el FMLN, en este contexto en el cual estamos y por el mandato que nos dio el electorado en este periodo en el cual estamos, queremos reafirmar que vamos a seguir siendo un partido en nuestro papel de oposición responsable, un partido serio, un partido propositivo, pero un partido firme en aquellos temas que afecten los intereses, el bolsillo y los derechos de los ciudadanos y de nuestras comunidades. En el FMLN, como partido de oposición, con un enfoque constructivo, siempre van a encontrar el puente necesario para poder dialogar, discutir, debatir qué es lo que mejor le conviene al país. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en esta ruta, tal como lo habíamos establecido junto con ustedes el lunes anterior. Hoy nos corresponde hacer un primer balance de lo que se conoce por tradición de los primeros 100 días del nuevo gobierno nacional. Estamos convencidos que 100 días es prematuro, pero hay señales que ya se ven, hay señales que ya se sienten y que nos permiten hacer un balance, un análisis bastante claro de por dónde creemos que esas señales apuntan. Nos preocupan 5 aspectos en estos primeros 100 días que hemos conocido del presidente actual. La primera, que hay un fuerte énfasis en que todas las actuaciones que hemos conocido estos primeros meses privilegian la confrontación. Hemos visto muy poco espacio para el diálogo, hemos encontrado muy poco espacio para el debate y hemos encontrado muy poca dinámica de los puentes necesarios que un país y un Estado debe tener en el marco de nuestra democracia. Creemos que seguir con la ruta de la confrontación no es lo que el país necesita, no es lo que El Salvador demanda. Venimos de una historia de confrontación que nos llevó a una situación muy difícil de país en los años 70, en los años 80, y hemos luchado mucho, todos y todas, esta nueva generación, por construir una naciente y tierna democracia, que es en la que estamos viviendo ahora. Hay mucho que construir, hay mucho por hacer, pero nadie puede dudar que hemos avanzado. Y no es con expresiones confrontativas
que vamos a encontrar el camino correcto para seguir fortaleciendo esta dinámica democrática que nos cuesta a todos los salvadoreños. Segundo elemento, nos preocupa de manera reiterada la violentación de nuestro sistema jurídico establecido. Ustedes saben que hemos conocido una serie de hechos, de actos, de procedimientos que no solo violentan derechos ciudadanos, sino violentan el sistema de derechos políticos y sociales. Realmente hay una especie de comunicar, de tomar decisiones, de tratar de establecer una pauta que no es lo que el marco jurídico nuestro mandata y establece. Y nadie puede estar encima de la ley. Hay que cuidar nuestro marco legal y jurídico. Y si no nos gusta, hay que reformarlo. Y si nos parece que es limitado, hay que mejorarlo. Y si creemos que el país necesita mucho más, hay que modernizarlo. Y estamos abiertos. Creo que todas las fuerzas políticas estamos abiertas y llamadas a hacer lo que tenemos que hacer para seguir mejorando nuestro marco jurídico legal, que arranca desde nuestra Constitución de la República y que básicamente está soportada por un conjunto de leyes secundarias en las distintas áreas de nuestro país. Tercero, vemos un gobierno que está recurriendo reiteradamente al discurso de la mentira, la calumnia y la difamación. O sea, la intolerancia ha pasado a ser una base de la actuación del actual gobierno y creemos que eso no puede ser la ruta, el estilo, el método. Parte de la democracia es que nos tenemos que tolerar, nos tenemos que escuchar, tenemos que aceptar opiniones distintas, tenemos que entender que para construir Estado democrático es importante la pluralidad política, es importante el debate y la diferencia, pero la diferencia siempre nos debe llevar a buscar lo mejor para el país. Y vemos que en las distintas actuaciones se recurre reiteradamente a tratar de descalificar personas, descalificar grupos, descalificar organizaciones. Y eso no puede ser. Esa etapa ya la habíamos superado. Y el uso excesivo de unos mecanismos de comunicación como son las redes para tratar de despotricar contra todo aquel que no está conmigo o no hace lo que yo creo que debe de hacer. Y no menos importante es el tema de que a pesar que 100 días son cortos, pero ya es suficiente para que un gobierno tenga claro su proyecto de país, sus temas más importantes en el campo económico, en el campo social, en el campo político, en el campo ambiental. Hasta ahorita no conocemos un documento de política pública serio, de fondo, bien estructurado, y lo que nada más siempre se conoce son temas de ayer para hoy, de ayer para hoy, de ahora para ayer, etcétera, y creemos que ese no puede ser la dinámica. Necesitamos, como país, como fuerzas políticas, como sectores, conocer cuál es la ruta, cuál es el rumbo de este actual gobierno. Y por supuesto, quisiéramos decir que hemos estructurado este primer balance en 5 grandes ejes, para lo cual me he hecho acompañar de compañeros y compañeras que son líderes en sus áreas, conocedores de la materia y que le han dado seguimiento a esta dinámica. Y precisamente vamos a proceder a darles el espacio para que de manera sintética cada uno de los voceros que ustedes tienen aquí presentes y voceras puedan sintetizarnos en cada una de estas áreas estratégicas cómo estamos viendo el actual desempeño de este gobierno y cómo estamos viendo desde nuestra perspectiva la ruta a seguir por el bien del país. Paso a darle la palabra a Karina Sosa, quien es nuestra secretaria adjunta y quien nos va a dar un balance muy sintético de la situación externa, exterior o conocida como la situación internacional. ¿Se oye más así? ¿Así? ¿Se escucha? Es que a la que está ronca le está pidiendo que hable más fuerte.
Buenos días y muchas gracias por estar aquí. De verdad que para nosotros es muy importante su acompañamiento esta mañana para que puedan transmitirle al país lo que estamos pensando como FMLN en base a justamente lo que ya ha hablado nuestro coordinador a los 100 días de gobierno. Quiero puntualizar que para el FMLN es importante que las relaciones internacionales se den en el marco de el respeto a la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y, por supuesto, la solidaridad entre los mismos. Y una de las cosas que para nosotros ha sido también importante es el fortalecimiento institucional, en este caso el fortalecimiento de lo que hemos avanzado en materia regional en Centroamérica, por ejemplo, y aquí puntualizo con el tema del SICA, que ahora lo tenemos nosotros a cargo y que creemos que debería de ser una herramienta importante, no solo para apostarle a los temas económicos, sino para un tema que es de mucha importancia para nosotros los salvadoreños, y es la migración. Desde ese espacio se pueden fortalecer esfuerzos como región para apostarle a asistir de mejor manera el tema de la migración en todas sus facetas, no únicamente centrarse en una como lo hemos visto hasta ahora o tímidamente hemos visto que ha asomado, por lo menos de palabra, el énfasis que se ha querido poner por parte del gobierno al tema de la migración. Se ha enfocado específicamente en el tema de garantizar que no salgan de la frontera, al menos es lo último que hemos visto. Cuando vemos que en el tema migratorio debemos de apostarle a asistir aquí las causas estructurales que históricamente han expulsado a los migrantes de nuestro país y que los han hecho ir a buscar a otro lugar cosas que no han encontrado en El Salvador. Debo decir que nosotros hicimos esfuerzos importantes en asistir a esa parte. Y también es importante enfatizar que para hablar de migración no podemos cerrar los ojos ni darles la espalda a aquellos migrantes que van en la ruta, como se conoce en la ruta del migrante. Y hemos visto cómo en estos meses el énfasis fundamental del tema migratorio ha estado justamente centrado ahí, en el tema del migrante que ya salió, que va rumbo a un destino final y que en su mayoría busca que este destino sea Estados Unidos. Y ustedes conocen perfectamente lo que ha estado sucediendo en esa ruta migratoria, el trato que ha recibido el migrante salvadoreño y el migrante que transita por determinado territorio y que llega finalmente hacia Estados Unidos. Y hemos visto ausencia, mejor dicho, no hemos visto presencia por parte de El Salvador. Hemos visto que han estado ahí acompañando a los guatemaltecos, las autoridades de Guatemala. Hemos visto que han estado acompañando a Honduras, las autoridades hondureñas, a los hondureños que transitan en esa ruta, pero no hemos visto autoridades de El Salvador. Y desde la Asamblea Legislativa hemos pedido que hagamos una delegación conjunta para poder hacer un abordaje de este tema y no hemos tenido respuesta tampoco. Hay una ausencia en cuanto a asistir al migrante en esta parte y vemos cómo las políticas se vuelven cada día más complejas para el abordaje de la migración. Y otro aspecto importante que no lo vemos tampoco es el tema de asistir y atender a los salvadoreños retornados, que ha existido, según cifras que hemos tenido conocimiento, se ha incrementado cerca de un 23% la migración y esto significa que hay un 23% más de personas retornadas que merecen ser atendidas. Nosotros impulsamos programas importantes como la entrega de un capital semilla, que no sabemos qué ha pasado con este tipo de programas, quisiéramos saber y que sean de impacto pues para la comunidad salvadoreña que se encuentra en esta condición de retorno. Sin embargo, los énfasis que hemos visto es que se ha hablado de un pacto que busca justamente evitar que el salvadoreño salga de la frontera y no nos hablan de cuáles son esas alternativas que van a tener aquí y cuál va a ser esa política de asistencia y de coordinación que va a existir con los países de la ruta del migrante y aquellos países de destino. Y tampoco conocemos, completo desconocimiento hay sobre los temas que tienen que ver con facilitarle sus derechos a las personas retornadas. Eso nos genera mucha preocupación y eso es lo que tenemos en estos momentos en materia migratoria. Insisto, esperaríamos que se pueda apostar más y construir una política que justamente vaya a asistir, a atender y a reivindicar derechos de la persona migrante salvadoreña. Gracias, Karina. Vamos con
diputado Javier Valdés en el tema, ustedes saben, de un tema fundamental como es el de seguridad. Gracias, Oscar. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación, compañeros, compañeras. Debemos de partir de un punto bastante importante de lo que ha estado sucediendo, y es que este gobierno no ha iniciado de cero. Recordemos que en los gobiernos anteriores tuvimos una política exitosa por parte de la implementación del Plan El Salvador Seguro, el PES, desde el 2015, junto con la construcción y la implementación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Primeramente tuvimos en estos espacios y con la construcción de este instrumento una disminución del índice que más preocupaba a los salvadoreños y a las salvadoreñas, que era el índice de homicidios a nivel nacional. Bajamos de aproximadamente en el año 2015 de 22 hasta cerrar en el año 2018-2019 con 8 homicidios diarios. Dentro del índice también, o la forma de estudiar este fenómeno, teníamos que por cada 100,000 habitantes teníamos más de 100 homicidios, pero bajamos a 50 por cada 100,000 habitantes. Esto significó una disminución de más del 50% de los homicidios que, como dije, teníamos como principal problema que aquejaba a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Nosotros, bajo la experiencia que hemos tenido como gobierno, también sabemos que cuando se es una posición que no se quiere colaborar, tuvimos dificultades para tener los recursos necesarios para implementar en seguridad. Nosotros sí hemos sido consecuentes, y eso debe de quedar claro a la población salvadoreña, que ante este gobierno las políticas que se quieran implementar y que beneficien a los salvadoreños y a las salvadoreñas en materia de seguridad para que se sientan mejor en sus hogares, los vamos a acompañar. Pero como una posición inteligente, propositiva y firme, también tenemos que señalar ciertos aspectos de estos primeros 100 días del gobierno. En primer lugar, lamentamos que este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y que el Plan El Salvador Seguro se haya dejado de lado. Un instrumento que trajo la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil, la participación de diferentes actores de la vida nacional para poder implementar todas las políticas. Se ha dejado de lado y no se ha mencionado la fecha que va a suceder con este espacio. El retroceso en la política integral de seguridad. Recordemos que el Plan El Salvador Seguro tenía 5 aspectos importantes: la persecución del delito, la rehabilitación, la prevención, la atención a las víctimas y el fortalecimiento institucional. No hemos visto por parte de este gobierno en estos primeros días, es temprano, ojalá lo implementen, pero no hemos visto cómo va a abordar el tema de prevención, que es tan importante, el tema de la rehabilitación dentro de los centros penales, que el gobierno anterior había hecho mucho énfasis. Además, también la Policía Nacional Civil, los agentes de autoridad, los operadores de la seguridad pública están esperando el aumento de salario. Recordemos que hemos hecho una propuesta, nosotros, concreta, real, que no hemos buscado financiamiento externo, sino que de los mismos recursos institucionales va a permitir mejorar las condiciones para los agentes y los operadores de la seguridad como para sus familias. También están esperando el bono los miembros de la Fuerza Armada, los custodios de los centros penales y todas las personas que colaboran. Hay un aspecto importante que a la fecha hemos evaluado y queremos decirle al pueblo salvadoreño que estén atentos y atentas, que es el manejo de los datos estadísticos, la información. En los gobiernos anteriores tuvimos el acceso a la información y a la transparencia claros y fuimos con la población siempre objetivos. Si fuese bueno el dato, lo transmitíamos. Si no era tan bueno el dato de los homicidios, extorsiones, también se daba la información. Es que eso forma parte del fortalecimiento de nuestra democracia. Pero ahora tenemos que la información en cuanto a los homicidios la vamos analizando de forma aislada, la que nos dan ustedes como medios de comunicación, la que sale en las redes sociales. ¿Y qué nos toca? Estar sumando para poder sacar datos estadísticos. Necesitamos más acceso a la transparencia y a la información, porque hemos tenido casos interesantes. Hemos tenido patrullas incendiadas,
patrullas hurtadas o robadas también, ¿verdad? Que ustedes saben esos casos. Hemos tenido el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, los niños e inclusive esta semana que recién pasó en mi departamento, como es Sonsonate, tuvimos el homicidio, el asesinato de una anciana. También en contra de los jóvenes, que tanta estigmatización tenemos, ¿verdad? Debemos de revisar. Las pandillas en el territorio continúan con la capacidad de ocasionar daño a la población, debemos de estar claros de eso. Finalmente, yo quiero mencionar un aspecto el cual a la fecha también se está tratando de ocultar, que es el tema de los trabajadores y trabajadoras de las tiendas penitenciarias, los cuales han despedido alrededor de 400 personas, además que se les adeudan casi 3 meses de salario y no tienen una pronta respuesta a sus reivindicaciones y a sus derechos laborales. Debemos de tomar las cartas en el asunto, decirle a todos estos trabajadores que los vamos a acompañar, ¿verdad? Como FMLN, como grupo parlamentario para la protección de sus derechos. Así que nosotros y nosotras vamos a tener como prioridad de seguir apoyando todo lo que suceda en materia de seguridad. Estamos claros de eso, porque lo que buscamos es que cada salvadoreño, cada salvadoreña se sienta seguro en sus hogares. Gracias. Gracias, Javier. Vamos a seguir con Anabel Belloso, miembro de nuestra Comisión Política y diputada. Gracias, compañero Oscar. Muy buenos días a los amigos y amigas de la prensa, pero en especial a la población salvadoreña que da seguimiento a esta conferencia. Justamente cuando hablamos de materia social, de inversión social, creo que es bueno partir de un elemento que para nadie es desconocido. Sabemos que durante las gestiones de los gobiernos, nuestros gobiernos del FMLN, la inversión social en los presupuestos de la nación rondó entre el 39 y el 50% de las asignaciones en las diferentes carteras de Estado. Esto le permitió al país en estos últimos 10 años superar brechas de desigualdad, reducir la pobreza en más de 10 puntos porcentuales y lo que nosotros celebramos como conquistas de la población y de aquellos sectores de la población salvadoreña que tradicionalmente han sido excluidos, que son los que han estado más afectados por diferentes políticas, que ahora vieron a través de estos presupuestos mejoras en sus condiciones de vida y la superación pues de la familia, que aportó también al desarrollo integral del país. Quiero comentarles que nosotros en nuestra función pública diariamente también recibimos denuncias, quejas de diferentes sectores de la población, de diferentes poblaciones vulnerables de nuestro país, que nos comentan cómo a través del inicio de esta nueva gestión del gobierno actual a partir del 1 de junio han experimentado un retroceso en materia de derechos sociales. Puedo comentar el caso de beneficiarias de un programa integral que recoge dentro de una misma instancia servicios de diferentes instituciones. Me refiero al caso de Ciudad Mujer. Conocemos cómo este programa, que tiene además y goza de reconocimiento internacional, ha sido pues reducido en los servicios que presta a la población. Conocemos de casos extremos como la situación de la sede de Morazán, donde prácticamente pues los servicios se han anulado, también ha habido despidos y sobre todo las afectaciones que tienen las mujeres, que en este país representamos más del 53% de la población con respecto a los servicios que podían accesar en las sedes de Ciudad Mujer. También tenemos pues conocimientos de materia de salud, cómo se ha ido en detrimento de aquellos equipos comunitarios de salud que fueron ubicados en diferentes zonas geográficas de nuestro país para permitir un mayor acceso a los servicios de salud a la población salvadoreña. Y ustedes saben y hemos conocido también cómo no tener esta atención primaria de salud que viene gracias a la reforma integral que se implementó durante nuestros gobiernos ha elevado índices que en algún momento nosotros logramos controlar y nos permitieron el reconocimiento internacional. Hemos tenido nuevamente una crisis con epidemia de dengue
que ha ocasionado muertes también de salvadoreños y salvadoreñas. Estas cifras son alarmantes. Nosotros hemos estado desde el primer momento denunciando estas situaciones, denunciando estos retrocesos, y estamos pues lamentando que a estos primeros 100 días de esta gestión nosotros podemos identificar retroceso y abandono sobre ciertos temas. Voy a puntualizar 5. Uno, en materia de demandas del sector magisterial. Sabemos que uno de los primeros vetos del presidente actual de la República fue en contra de una prestación de retiro voluntario para los docentes y las docentes de nuestro país. Miles de maestros vieron frustrado la posibilidad de recibir este beneficio para retirarse de manera digna. Esto va justamente en contra de estas demandas que han sido históricas de mejorar las condiciones de los docentes y que desde los gobiernos del FMLN tratamos de ir solventando poco a poco. También, en segundo lugar, destacar el retroceso o la falta de compromiso de cumplir con aquellas prestaciones para los veteranos y veteranas de nuestro país, tanto excombatientes del FMLN como veteranos de las Fuerzas Armadas. Conocimos hace un par de semanas cómo se eliminó y se desconoció todos los acuerdos que había tomado la Junta Directiva del Instituto Administrador de los beneficios que la ley establece para este sector de nuestra población. Esto solo es muestra de no querer cumplir con aquello que en algún momento se comprometió la actual gestión y que hasta el momento no hemos evidenciado en hechos concretos, sino que al contrario van en retroceso. Otro tema que es muy sensible y sobre todo por lo que acá ya se decía, que es una de las poblaciones que sufre de una mayor estigmatización en nuestro país, es los retrocesos en materia de derechos de las juventudes. Y acá me refiero específicamente a la eliminación de programas que desarrollaba el Instituto Nacional de la Juventud, que por ley está mandatado a desarrollar la política pública en beneficio de las juventudes salvadoreñas. El programa Jóvenes con Todo ha beneficiado en nuestro país a más de 30,000 jóvenes, dándole respuesta a una de las necesidades más sentidas, como es el caso de la formación, del empleo y la empleabilidad. No es justo que sobre la base de críticas o de estigmas se quite de tajo un programa que ha sido de beneficio. Y como otros que también desde el mismo instituto se llevaban a cabo. Asimismo, ya hice un poco referencia en materia de salud, pero acá también es bueno enfocar la preocupación que tenemos porque se han acercado los afectados para poner la denuncia sobre el cierre que existe actualmente del centro oftalmológico en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, que durante nuestras gestiones benefició a más de 123,000 personas con padecimientos visuales de cataratas, pterigión o de otros casos similares, y que ahora hay muchos que han quedado pendientes de atención y no tienen certeza que van a poder ser atendidos. Sabemos que este tipo de operaciones tiene un costo y las personas que acudían al centro es porque ahí los servicios eran totalmente gratuitos y ahora no se sabe si esto va a ser retomado. Es parte también de las denuncias que hacemos porque prácticamente se deja en el abandono a estos pacientes. Igual en el caso de los ECOS, de los equipos comunitarios de salud, donde ya hay casos concretos de cierre, es en el municipio de San Martín, en el cantón La Palma. Y podemos ir nosotros y presenciar, ser testigos directos de cómo estos lugares de atención en salud están cerrados y están imposibilitando a la población accesar al servicio de salud pública. Y para finalizar, ya hubo un poco en materia de seguridad, una referencia a este tema, pero trasciende todas las instituciones del Estado y tiene que ver con la violación al derecho al trabajo, a los derechos laborales con respecto a los despidos. Hemos sido quienes también hemos acompañado en diferentes momentos, en diferentes escenarios, a aquellos trabajadores y trabajadoras que han sido cesados de funciones sin el respeto al debido proceso, sin el respeto a las leyes,
que ya definen exactamente cómo debe ejecutarse una cesación en materia laboral. Por tanto, solo finalizo diciendo que esperamos nosotros que el presupuesto del 2020 contenga también esta fuerte carga en materia de inversión social, así como en el pasado los rubros principales han sido educación y salud, que para el caso del 2020 se continúe sobre esa tendencia de incremento al presupuesto de la Nación. Gracias. Seguimos con Dina Argueta, diputada en el área de Medio Ambiente. Muchas gracias, compañero Oscar. Un saludo a todos ustedes que le están dando cobertura a esta conferencia de prensa y especialmente trasladar a través de ustedes y de sus medios de comunicación un saludo muy fraterno a toda la ciudadanía que está pendiente también del quehacer nacional. Es necesario, a la luz del análisis de los 100 días del nuevo gobierno, también analizar el tema medioambiental. Ustedes saben que a nivel mundial hay una crisis ambiental, una crisis provocada también por el calentamiento global, por los efectos del cambio climático y que recientemente hemos visto los estragos que está haciendo también en la Amazonía. El Salvador no escapa de esa realidad. Pero también es importante, estimados colegas, compañeros y amigos, decir que en estos últimos 10 años nuestro país, El Salvador, pasó de ser uno de los países más vulnerables en cuanto a la reducción de la vulnerabilidad. Es necesario también tener como antecedente que El Salvador cuenta con uno de los observatorios ambientales mejor calificados en toda la región. Esto nos permite tener, por supuesto, sistemas de alerta temprana. Hay que decir también y tener a la base que El Salvador, en ese avance en la reducción de la vulnerabilidad, pasó de 300 a más de 900 cárcavas construidas y, por supuesto, dándole seguimiento. Pero hoy, a la luz de estos 100 días de gobierno, nos preocupa gravemente que el tema ambiental no es prioridad para el Ejecutivo. Y en eso nosotros queremos dejar bien claro la ausencia de una política ambiental sostenible que le dé seguimiento, por supuesto, desde la base constitucional que tiene el Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente en el artículo 117 que le mandata la protección de los bienes naturales, que no hemos visto hasta hoy una planificación adecuada que nos vaya a decir o a marcar el rumbo por donde ese gobierno va a ir caminando en cuanto a la protección de los recursos ambientales. Al contrario, nos preocupa gravemente la flexibilización de permisos express. Hemos escuchado con mucha preocupación las posiciones del Ejecutivo en cuanto a la liberación o la flexibilización de más de 1.200 millones de dólares que estaban retenidos en el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a permisos ambientales. ¿Qué daño va a traer esto a nuestros bienes naturales? Creo que es importante también decir y hacer eco aquí del clamor de la ciudadanía, de las organizaciones ambientales que han mostrado su rechazo, donde se pone de manifiesto el interés de una institución al servicio de potenciar proyectos urbanísticos, en este caso encaminados, como ya ustedes habrán escuchado, uno de los proyectos más emblemáticos y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, que es la construcción del proyecto Valle del Ángel, que va a dejar sin agua a gran parte de la zona, de toda la zona sur de San Salvador. Es importante decir que nosotros tenemos una gran preocupación con ese tema. Hemos visto también con mucha preocupación el alza en cuanto a las tarifas, en cuanto a los recibos de agua potable que la familia está percibiendo en estos últimos 100 días. Pero hay un tema que es importante también para el más del 95% de la población salvadoreña y es el tema del agua. Hablando del agua, quiero decir con mucha preocupación y como una de las diputadas también que desde nuestro grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa estamos buscando una ley general de aguas que hasta hoy, a 100 días del nuevo gobierno, no hemos visto una postura clara y oficial respecto a la ley general de aguas por parte del gobierno. Quisiéramos escuchar una postura proteccionista, garantista de nuestros bienes naturales y que ponga por encima de todo interés económico los intereses de la ciudadanía.
Quiero finalizar diciéndoles que para el grupo parlamentario del FMLN va a ser una prioridad apostarle al tema ambiental y vamos a estar acompañando aquellas iniciativas que vayan en función de garantizar los derechos ambientales, los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua, la protección a nuestros recursos naturales. Pero también vamos a señalar aquellas actuaciones y aquellas acciones que desde el Ejecutivo se vayan a ser encaminadas a proteger otros intereses. No estamos en contra del desarrollo, pero queremos un desarrollo sostenible, un desarrollo que ponga por encima a la familia salvadoreña. Muchas gracias. Ok, vamos a cerrar en el tema económico y fiscal. Aquí lo va a hacer nuestro miembro de la Comisión Política, Atilio Montalvo. Sí, muy buenos días. Gracias, secretario. En cuanto a la economía, que es otro de los aspectos importantes que le preocupa a la familia salvadoreña, lo que se puede comentar con respecto a estos 100 días es lo siguiente. Nosotros, cuando tomamos en el primer gobierno, tomamos posesión, recibimos la economía con menos de 3.5%, es decir, un crecimiento negativo del PIB. Para el segundo gobierno del FMLN se logró subir a 2% y le estamos entregando al gobierno del presidente Bukele una economía con 2.5% de crecimiento. Nosotros hicimos también la planeación para que en el 2019 se logre por lo menos a diciembre crecer al 3%, que sería lo aceptable. En el presupuesto, nosotros le dejamos un presupuesto de 6.700 millones de dólares para cubrir todas las políticas públicas del gobierno. Además de eso, se ejecutó en el primer semestre únicamente el 40% porque por ley no podíamos ejecutar más y se le dejó para estos próximos 6 meses aproximadamente el 60% para que lo ejecute. El dinero ahí está, el dinero ahí lo tiene, ya depende de la eficiencia o la efectividad que tenga esta administración para llevarlo adelante. Luego, por otra parte, en ingresos le entregamos 116 millones así, en caja, para que lo tuviera disponible con una cifra mayor que la de junio del año pasado, que aumentó en 62.5 millones. Y por otro lado también se le dejó 150 obras aproximadamente para que las inaugurara este gobierno, de las cuales solo ha logrado inaugurar unas cuantas que rondan alrededor del 15-20%. Esperamos que para diciembre termine por lo menos de inaugurar todas las obras que le dejamos por parte del gobierno del FMLN. Por otra parte, en lo que se refiere al empleo, según datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva, no hay en estos 3 meses ningún avance significativo o crecimiento significativo del empleo. En cambio, lo que se ha visto es el despido de alrededor de 2.000 empleados del sector público que han quedado en la calle prácticamente, pero ya la Corte Suprema de Justicia ya dictó una medida cautelar que sienta jurisprudencia en el sentido de que tiene la obligación de instalar a los trabajadores despedidos y además de eso tiene la obligación de pagarle los salarios que se le debe. En cuanto a la parte social, digamos, el presupuesto dejó planeado para este año 52 millones para los veteranos de guerra, de los cuales no se ha logrado ejecutar. En cambio, lo que se ha hecho es desmantelar el Instituto de Veteranos y está en stand-by de qué manera se va a ejecutar este presupuesto que ya forma parte de estos 6.700 millones que yo les mencionaba. Además de eso, se le dejó ya presupuestado para que en el 2020 le aumente el 2% al FODES y lleguemos hasta el 10% para el desarrollo de obras locales. Por otra parte, se aseguró dejar provisionado tanto el escalafón de los maestros como el escalafón de los médicos y de los trabajadores de la salud. Así es que no hay pretexto para que no se haga el pago de estos sectores y que se les siga también reteniendo
el dinero a los veteranos de guerra. En cuanto a la inflación con respecto a junio del año pasado, y estos son datos, como les repito, del Banco Central de Reserva en su evaluación trimestral y semestral y anual, como la del Ministerio de Hacienda. La inflación creció en medio punto. ¿Por qué? ¿Por qué razón creció? Porque se ha elevado la tarifa del agua, se ha elevado la tarifa de la luz y se ha elevado el gas. Ustedes pueden buscar ahí en los datos, porque en síntesis las cifras no mienten. Pueden buscar cuánto ha aumentado el cilindro de 20 y el de 25 y hasta el de 35 libras, y ahí van a encontrar incrementos desde 9 hasta 30 centavos por cada cilindro. Entonces, otra parte con respecto a la inflación y al problema de los precios de la canasta básica y los precios de los artículos de consumo, podemos decir también que nos preocupa las declaraciones de la ministra de Economía y del presidente de ANDA en el sentido de que van a revisar para recortar los subsidios que actualmente se mantienen en el agua y en el gas principalmente y en la energía eléctrica. Eso nos preocupa porque definitivamente se cree de que al quitar una política de subsidios se va a lograr un mayor ahorro por parte del gobierno, pero eso es lo más falso que hay. Es lo más falso porque, por otra parte, se grava el bolsillo de la familia salvadoreña con la amenaza de quitarles el subsidio. En síntesis, decir que aquí en marzo de este año vino una delegación del Fondo Monetario Internacional a hacer una evaluación. La conclusión de ello fue de que el gobierno de El Salvador en ese momento había logrado sentar las bases para un crecimiento económico sólido para el país. Y eso ustedes lo pueden también ver en las estadísticas y las conclusiones de la CEPAL y de los organismos internacionales, lo cual quiere decir que estaban las bases y que este gobierno tiene que tomar todas las medidas para seguir creciendo. Además de eso, se logra visualizar que hay problemas a nivel de la economía, a nivel mundial, lo cual nos pueden afectar a nosotros de manera directa. En conclusión, podríamos también decir, porque esta delegación del Fondo Monetario le dijo todo esto al señor Bukele antes que tomara posesión, y le dijo, usted como futuro presidente, antes de tomar posesión, tome en cuenta todas las medidas que debe tomar para lograr que las bases que se sentó por el gobierno anterior tienen que lograr un crecimiento mucho mayor. Así que esperamos que se logre cerrar al 3% que estaba planeado y que en los próximos años, primero Dios, logremos un crecimiento hasta del 4 y el 5%, porque es la única manera de salir adelante por parte de la economía de nuestro país. Gracias. Bueno, cerramos y nada más, como conclusión, esté claro que para resolver los grandes desafíos que El Salvador tiene, se requiere de acuerdos, y eso solo puede construirse con un diálogo serio, sincero y responsable. Y por eso que nosotros hacemos un llamado en el corto plazo a instalar estos mecanismos, a instalar estos puentes, porque así lo demanda el país y así lo demanda el Estado. Segundo, como FMLN estamos convencidos que nuestro marco democrático se debe seguir fortaleciendo y consolidando. Debe ser más abierto a los ciudadanos sobre la base del respeto a la Constitución y a nuestras leyes. Y por último, sigue siendo importante la necesidad de conocer proyecciones de los grandes temas nacionales, especialmente en el campo del empleo y la economía, de la sostenibilidad fiscal, que es un tema tan delicado, tan sensible, tan frágil, y que la sostenibilidad fiscal requiere de acuerdos nacionales. Y no menos importante es la seguridad, donde hemos ido avanzando. Esperamos seguir avanzando para hacer sostenible este proceso, y por supuesto que lo que se requiere es trabajar todos juntos para seguir reduciendo pobreza y mejorando la calidad de vida de la familia salvadoreña. Abierto a sus preguntas.